Muy buenas tardes, chicos y chicas de sexto semestre. Voy a compartir información acerca de los tres temas que abordamos la última sesión o clase, que llevan por título Registro Federal de Contribuyentes, Número de Seguridad Social y Afore, o también conocido como Administradora de Fondos para el Retiro. Entonces, técnicamente lo que acordamos fue que yo voy a utilizar sus presentaciones o materiales trabajados. Yo les pedí un organizador gráfico y bueno, he seleccionado los materiales que me parece que cumplen con lo que yo estoy solicitando, y en ese tenor, bueno, pues yo apoyarme de ellos para exponer, ¿no? Un poco esa era la línea, que yo expusiera acerca de lo que ustedes habían trabajado por equipos, ¿no? Y el gran objeto es que quienes no vieron el tema RFC y vieron NSS, o si vieron NSS pero no conocen nada de Afore, al final se puede complementar toda la información, y en ese sentido pues te lleves un poco más de contenidos para pues sobre todo dar frente al momento en el que puedas buscar trabajo y tengas certeza para qué carambas nos sirven estos tres elementos de los que vamos a hablar. Bien, pues ahora, el primero va a ser Registro Federal de Contribuyentes. Un poquito lo que ustedes organizaron en esta presentación fue el contenido, y lo que vamos a ver acá es qué es, necesitamos tramitarlo, para qué funciona, qué necesitas para obtenerlo, cómo te inscribes en línea, si como menor de edad puedes generarlo, y si debes tramitar el RFC antes de tener alguna actividad económica, sí o no, ¿no? Entonces, esta presentación me pareció muy buena, muy atinada. Felicidades al equipo que la construye. Y entonces nos pasamos a la primera parte. ¿Qué es el bendito RFC? Bueno, pues como sus siglas nos refieren, es el Registro Federal de Contribuyentes. Una clave alfanumérica que pues vas a tener a lo largo de tu vida, ¿no? ¿Quiénes tienen un RFC o por qué surge el RFC? Bueno, en nuestro país existe algo que se llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que a su vez está regido, o están ordenando, tienen toda la información respecto a las personas que están de alguna manera, pues digamos como bajo el marco legal, ¿no? En el que están registradas porque están empleándose o porque están dando trabajo, ¿no? Es una forma en la que esta secretaría en nuestro país pues regula todas las actividades o funciones de las personas, ¿no? Laboralmente hablando. Es como este sello que te van a poner en algún momento, que nos permita pues decir qué está haciendo esta persona, y en ese tenor pues como ciudadanos o como ciudadanas tenemos la obligación de contribuir al pago de nuestros impuestos, mismos que sirven para subsanar otras cosas, por ejemplo, o deberían de, por ejemplo, la luminaria, el pavimento, caminos y puentes, en fin, muchas otras cosas de los que nuestros impuestos pues van dando salida. Entonces, un poco en ese resumen, esperando no hacerles complicación en la idea, es el registro federal se aplica para las personas en nuestro país que están insertas o insertadas en el campo laboral formal, ¿no? Entonces, ¿quién es o por qué lo tramitamos? Bueno, pues ya te decía hace un momento. Una vez que tú te inscribes en o que eres parte de una empresa, o que estás empleado de manera formal, ¿no? Tienes que registrar tus actividades económicas y por lo tanto contribuir con tus impuestos en su pago en tiempo y en forma, para que pues nuestra sociedad, nuestro país pueda seguir a flote. Entonces, vamos a encontrar dos tipos de contribuyentes. Particularmente somos las personas físicas, el individuo, el uno a uno, y las personas morales. Las personas morales nos vamos a referir a las empresas. Las empresas como tal tienen una obligación distinta al pago de impuestos. No te vamos a cobrar a ti como ciudadano, no podemos cobrar como Hacienda lo mismo que una empresa transnacional como Bimbo, por ejemplo, ¿no? Que tiene millones y millones de entradas, a un ciudadano de a pie que a lo mejor tiene, no sé,
50,000 pesos cada 6 meses, yo que sé, un poquito ahí como en esa comparativa, ¿no? Entonces el SAT lo que hace pues es regular, ¿no? O de alguna manera decir, bueno, tú que estás registrado ante esta secretaría, tienes que pagar tantos impuestos o tienes tantas obligaciones que pues permitan, insisto, dar como seguimiento al tema de los impuestos y del gasto que se hace con ellos. ¿Para qué funciona o para qué me sirve el RFC? Bueno, pues de entrada, insisto, quienes ya están en una empresa, el área de contabilidad, lo que hace es decir, bueno, pues del sueldo que te doy o de tu sueldo que percibes, te tengo que restar un impuesto y ese impuesto se va a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿ok? Entonces el registro te sirve pues para pagar un impuesto. Los bancos regularmente te piden una cuenta bancaria y por lo tanto te solicitan ese documento o ese registro. Las tarjetas de crédito, quienes quieren acceder a alguna beca o algún programa social, también te lo solicitan. Si quieres vender alguna propiedad, también te lo solicitan, ¿no? En ese sentido podemos ver o rescatar que el Registro Federal de Contribuyentes te permite abrir puertas en distintos escenarios. Es una forma ordenada de que a las personas en nuestro país pues se les tenga de alguna manera controladas y o ordenadas, por decirlo. Ojo, hay un debate interesante, una queja interesante, porque muchos espacios, sobre todo de corte informal, ¿no? Por ejemplo, la señora que vende tamales en la esquina de mi casa, muy probablemente pues, no tenga un registro federal de contribuyentes y no paga un impuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que pues la gente dice, todo el mundo debería pagar impuestos. Pues sí, todo el mundo, pero hay condiciones en las que a veces no se nos permite o no es tan sencillo, ¿no? Ya lo discutimos en otro momento o en otra sesión. ¿Qué necesitaríamos prácticamente para poder obtener nuestro RFC? Pues tres grandes documentos, tres grandes requisitos. Una identificación, ojo, ahorita vamos a ver que hay quienes son menores de 18 que pueden tramitarla, pero regularmente lo que te van a pedir es tu INE, tu acta de nacimiento o CUR y un comprobante de domicilio. ¿Okay? Con estos tres elementos tú podrías generarlo. ¿Y dónde lo hago, profe? Bueno, pues puedes hacerlo con esto de la pandemia. Muchos servicios del gobierno se habilitaron en plataformas en internet, y entonces puedes hacerlo directamente en el link que te dejo acá o que ustedes mismos construyeron en esta diapositiva. Te va a pedir que llenes un formulario, que envíes esos datos al SAT y a su vez te va a imprimir un número de folio. Actualmente aquí en el paso 3 muchos servicios, insisto, del gobierno ya te dan el trámite concluido, ya para que no vayas directamente a las oficinas, ¿no? Pero digamos, en el tradicional era esto: te inscribías, llenabas, enviabas, acudías con la documentación correspondiente y recibías prácticamente tu inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Para quienes son menores de 18 años y que tienen la necesidad de trabajar y que las empresas les dan esa oportunidad de poder colaborar con ellos y ellas, también existe este trámite o esta inscripción vía internet, y se puede generar en los links que les dejo en esta diapositiva o que ustedes mismas buscaron en su momento. Aquí uno de los cuestionamientos constantes que se hacen es: ¿deberíamos tramitar el Registro Federal de Contribuyentes antes de tener una actividad económica? Pues mira, mi sugerencia o recomendación es, si estás a punto de iniciar tus actividades formales, de inscribirte, de emplearte de manera formal, yo te sugiero que puedas hacerlo. Y una de las cosas que también calma o tiene la angustia a la gente es que, pues, mientras no estés, digamos, generando una actividad económica, no tendrás que pagar un impuesto. Es decir, solamente estás ya en el registro para que en su momento te actives, y en automático cuando la empresa te contrata, te dice, bueno, dame tu RFC, pues es en el caso mío es Mara 860709 QA9, ¿no? Entonces, en ese momento yo le doy mi RFC y en automático la empresa me da de alta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dice, bueno, pues tal empresa está trabajando conmigo, el ciudadano Armando Mayon, por lo tanto, pues voy a darte estos impuestos que
que él como su contribuyente tiene obligación de aportar a la nación o a la sociedad. ¿Ok? Entonces, si estás a nada de pensar tu plan de vida o proyecto, pretende que te vayas a emplear, pues yo te sugiero que lo hagas, que te adelantes un poquito. Si en este momento no es la intención, bueno, puedes esperar un poco ahí, pausarte, pero sí estar alerta respecto a lo que vas a enfrentarte o va a venir. ¿Ok? Yo quiero resaltar aquí que el Registro Federal de Contribuyentes, esta es la última diapositiva que me crearon ustedes, es un documento que en el que, por un lado, una vez que lo creas, queda de por vida para ti. Cuando tú inicias, digamos, estas actividades de contribuyente, puedes también darte digamos, como de baja temporal si es que tus actividades de contribución las haces de manera personal, es decir, a lo mejor yo abrí mi propia empresa o tengo mi propio negocio o ofrezco un servicio de manera individual, por ejemplo, doy asesorías especiales y especializadas. Lo que puedo generar ahí es una factura, le llamamos, en el que le estoy diciendo yo al SAT, bueno, espérate, SAT, estoy empleándome de manera individual, ¿no? Y en ese sentido aquí está mi elemento que te establece que también estoy pagando impuestos, ¿no? Y en ese tenor, bueno, pues puedes darte de pausar y decir, bueno, pues me pauso, ¿no? Y no tendrías que estar haciendo declaraciones. Ojo, cuando tú te inscribes al Registro Federal de Contribuyentes, adquieres una serie de obligaciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Por ejemplo, hacer declaraciones cada mes, cada 2 meses, cada año, ¿no? Y registrar tus facturas, ¿no? Por eso es que muchos adultos de repente te dicen, o has escuchado, tienes que facturarme esto, porque a la hora de que se hace el balance de ingresos y de egresos, pues existe la posibilidad, sobre todo en las declaraciones anuales, que si el SAT dice, bueno, pues es que esta persona gastó más de lo que ganó, probablemente en algunos escenarios pueda que te regresen o reembolsen un dinero, pero cuando ya es una diferencia muy grande, pues también existe la posibilidad de alguna investigación por ahí. Entonces, el Registro Federal de Contribuyentes, pues es este elemento que permite tener este monitoreo, control de parte de los contribuyentes, que sean personas físicas o morales, que pues básicamente están en una dinámica de formalidad, pagando sus impuestos según las obligaciones que tienen. Espero haberme dado a entender con este tema. En realidad es hasta que lo vives, de repente tienes como esta cercanía con saber cuál es la importancia del tema, ¿no? Pero bueno, también tenemos siempre el apoyo de los contadores y contadoras que pueden darle salida pues a estas obligaciones. Quiero pasar en este mismo sentido a compartirles otro gran tema, ¿no? Insisto, estas diapositivas y presentaciones las he tomado del material que ustedes mismos nos han compartido, de hecho. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es la bendita Afore? Bueno, pues el Afore, así como el significado, refiere a una administradora de fondos para el retiro. Es importante que sepan que antes de 1997 existía una ley que establecía una serie de condiciones, por ejemplo, cuántas semanas tenías que trabajar para que pudieras acceder al fondo de ahorro que tú estás haciendo. Desafortunadamente, y con el cambio de que la población empieza a envejecer más, vive más años, hay menos jóvenes, se tiene que modificar esa ley y es esa la que ahorita nos está rigiendo, en la que ustedes también estarían entrando. Y entonces lo que hace esta ley es decir, bueno, vamos a crear a las distintas administradoras de fondo, que son organismos privados o industrias privadas, que te dicen, a ver, ¿quiénes quieren venirse conmigo? Yo voy a administrar su dinero durante todos los años que ustedes estén trabajando.
uno de los requisitos que tienes para poder retirar tu fondo de ahorro es que cumplas más de 1250 semanas de trabajo. Eso se traduce en 24 años más o menos, ¿no? La gente tiene que pensar que el ahorro o la fuente de ahorro es muy importante para su vejez. Desafortunadamente hay personas que no tienen un Afore porque nunca se contrataron de manera formal o los patrones no les dieron ese derecho y si les mintieron, ¿no? Están violando un derecho, pero bajo el escenario de que la gente lo tenga, tiene que darle el peso y la importancia necesaria, sobre todo porque pues cada vez vivimos más años y a veces no preparamos nuestra vejez, ¿no? Entonces estas administradoras de fondo para el retiro lo que hacen es eso, ir teniendo esa gran alcancía para que puedas echar poco a poco el dinero durante mucho tiempo y obtengas algo cuando cumplas 60 años o más. Entonces acá un poquito redundando es sobre el concepto, son entidades financieras que administran los recursos para el retiro de los trabajadores. No importa acá si eres un trabajador independiente, si estás asalariado, ¿no? Y lo que decía con independiente es eso, a lo mejor yo como psicólogo me dedico a dar terapia clínica, ¿no? O atención clínica, y entonces extiendo por ahí recibos de facturas, y claro que puedo habilitarme ante estas administradoras y decir, bueno, yo quiero ir ahorrando voluntariamente tanto dinero mensualmente para cuando me retire laboralmente hablando. ¿De dónde sale ese dinero, ese capital? Bueno, ya lo decían ustedes en la investigación. En total se desembolsa el 6.5% de tu salario base. ¿Y cómo está distribuido? Bueno, pues de entrada el 1.125% son tus aportaciones. El 5.15% son las aportaciones de tu patrón o del jefe. Y el 0.22% o 225, como quieran verlo, son las aportaciones del gobierno. En suma, esas nos dan la posibilidad de que se te quite, ¿no?, el 6.5% de tu salario base para que entonces se vaya directo al fondo de ahorro, el fondo de ahorro. Bueno, actualmente existe una instancia que se llama CONSAR, que nos permite pues saber en dónde tenemos nuestro capital o nuestro ahorro. Cuando tú te empleas de manera formal, nos imagina que quieres trabajar en Cielito Libre. Bueno, cuando ellos te contratan, en automático se habilita una cuenta de Afore y regularmente pues las empresas tienen pues ya ese enlace con estas administradoras, regularmente bancarias, y todos sus empleados van cayendo como en ese costal, ¿no? A lo mejor Cielito Lindo tiene ese convenio, trato con BBVA, y entonces todos los recién contratados en automático tienen ahí su dinero para el retiro, ¿okay? Es importante que sepas que tú puedes cambiar de administradora, y sobre todo considerando que quienes te dan mayores rendimientos o que te cobran menos comisiones, ¿no? A ti te conviene que esta administradora, como su nombre lo dice, pues pueda mover tu dinero a fin de que también ganes y tengas una aportación importante o interesante, ¿okay? Aquí hay un dato que también quiero resaltar. Tenemos, según la ley, dos momentos para poder retirar dos momentos antes de los 60 años para poder retirar tu dinero. Uno es el desempleo. Si te quedaste sin chamba y ya tienes de alguna manera estás habilitado con el fondo de ahorro para la vivienda, puedes pedir después de los 45 días de desempleo una cantidad que te da esta administrador. Te dice, bueno, pues por esta situación que estás pasando, dado que te quedaste sin chamba, de lo que has ahorrado te voy a dar el 10% del total que has ahorrado, ¿no? Más o menos es el 10%. Ojo, no puedes hacerlo, solamente puedes hacerlo en una sola ocasión, y tendrás que dejar pasar esos 45 días. Por otro lado, otra de las razones por las que
el Afore te puede dar de tu dinero es si te vas a casar, ¿no? Aquí es interesante, pero valioso decir, si tú estás por programar tu boda y llevas 5 años pues teniendo tu fondo de ahorro o tu Afore, te pueden dar una cantidad de tu capital para que cubras ese gasto, ¿no? Esto es voluntario, hay gente que no nunca en su vida lo hace, porque pues eso, sabe que es un fondo de ahorro y no debe de tocarlo hasta que sea viejo o vieja, pero hay otros que tienen la necesidad y en ese tenor pues piden ese capital. Entonces es uno de los derechos que por ahí tienes. Ahora, cuando tú te inscribes a una de las Afores, tenemos que entender que a su vez hay subcuentas. Hay 4 subcuentas en específico. Se divide tu dinero en 4 depósitos o 4 grandes bolsas. Uno se va al retiro para tu vejez o cesantía, ¿no? Cuando cumplas 60 o ya te quieras retirar después de los 60 años, ahí esa lana se va. Otro tiene la posibilidad de hacer un ahorro voluntario. Tú también puedes, aún estando empleado, de decir, bueno, soy trabajador del colegio de bachilleres, entonces quiero y puedo aportar 100 pesos cada mes, 100 pesos cada mes, 100 pesos cada mes. Entonces yo tengo, digamos, otra bolsita. Otra bolsa se va a lo que se llama el fondo de ahorro para la vivienda o la vivienda, y otro se va al ahorro solidario, ¿no? Son estas 4 bolsas en las que de alguna manera se va concentrando el dinero que vas ahorrando. Y bueno, es importante resaltar algo que se llama la CIEFOR, que es un fondo de inversión en el cual se invierte tu dinero el trabajador buscando que haya un mayor rendimiento. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender? ¿De qué CIEFOR estoy? Pues básicamente de tu edad y del tiempo que tengas trabajando. ¿Por qué razón? Bueno, pues no es lo mismo aquel que acaba de entrar a trabajar, que tiene a lo mejor 20, 25 años, ¿no? Su dinero probablemente lo va a necesitar después de 40 años, entonces por ahí el dinero donde se mete, digamos, para trabajar, le dan una menor comisión, ¿no? Porque falta mucho tiempo, a diferencia de alguien que está por jubilarse, que ya tiene una cantidad más grande, ¿no? Entonces tienen que meter el dinero en algo que sea seguro, ¿no? Invertirlo en un espacio seguro, porque si tienes 55 años, 5 años más adelante probablemente pedirás el capital y tienes que tener certeza de que ese dinero se siga, digamos, como moviendo. Ojo, aquí es importante resaltar, todos estos espacios de administradora de fondos están regidos, insisto, por la CONSAR, la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro. Entonces debemos de tener la certeza de que nuestro dinero esté invertido y administrado por espacios que deben de ser confiables, o que son confiables, mejor dicho, ¿okay? Entonces no es que se desaparezca esa administradora o no sepas dónde va a quedar tu dinero. Todo tiene un registro, todo tiene un amparo, todo se puede en ese sentido garantizar para que tú no tengas o corras riesgos hablando de tus retiros. ¿Cómo saber si estoy en una buena Afore? Pues ya lo decíamos hace ratito, pues debes saber, si esta Afore me da un rendimiento del 20%, pero esta me da uno del 10%, pues me voy a ir con la que me dé más. Si esta me cobra una comisión del 20% y esta me cobra una comisión del 40%, pues me voy a ir con la que me cobre menos comisión. Si esta me da un servicio extra, no sé, como a lo mejor puedes abrir una subcuenta, te permite a lo mejor cada determinado tiempo mover tu capital, ¿no? Ojo, tú puedes cambiar de Afore en el momento que tú decidas. Si esto es tu derecho. Si tú dices, bueno, BBVA me da de rendimiento 5%, pero Banejército me da el 15%, pues mañana mismo voy y hago la solicitud de Banejército para que entonces jalen mi dinero de BBVA a Banejército, ¿ok? Entonces es importante que le demos, insisto, ese peso o esa relevancia, a fin de que pues nuestro dinero se mueva resultando benéfico y o favorecedor para cuando estemos en una etapa de viejos o de viejas. ¿Ok? Por acá dice la persona que hizo esta diapositiva: en conclusión, la Afore es una buena opción para las personas que no dominan tanto las finanzas y buscan tener un rendimiento sin esfuerzos. Las Afore podrán ser mejor hasta que la población se informe más sobre su uso y exija más, ¿no?, sobre estas mismas. Muchas personas no sabemos ahorrar o no tenemos el hábito del ahorro, ¿no? Entonces
por supuesto que además de que se trata de un derecho, de que en automático tú que te empleas de manera formal se habilita una cuenta para tu administradora de fondos, lo cierto es que no le damos a veces el peso, a veces ni siquiera sabemos en qué Afore está, ni qué otros rendimientos nos dan, ni cuántas comisiones nos cobran, ni si puedo sacar el dinero en un momento de desempleo, bla, 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 bla. Entonces es importante hacer énfasis en eso, tener una cultura del ahorro y por otro lado, bueno, pues que las personas necesitamos exigir más, necesitamos estar más alertas o más pendientes. Por ponerte un ejemplo, imagínate que el banco o esta administradora, ¿no? Le dice, vamos a ponerlo así, yo llego con mi dinero a la Afore de Coppel, ¿no? A la administradora de Coppel, tengo 200 pesos, quiero que se vayan a mi fondo de ahorro. Sí, perfecto, señor Armando, nosotros lo administramos durante 24 años. Pero entonces llega fulanito y le dice, ¿sabes qué? Necesito dinero. Pues lo que va a hacer la Afore es que va a jinetear o manejar mi dinero y decir, bueno, aquí está, te presto 200 pesos, pero me vas a pagar el 100 pesos cada mes por esos 200 que te presté. Entonces, pues claro, al final del día también es interesante cuestionarse, ¿no? Cómo es que mi propio dinero lo está manejando este administrador de fondos y si en realidad me está dando un beneficio económico o son ellos o ellas quienes están aprovechando pues de los capitales y reducen la ganancia del contribuyente de la persona. Espero explicarme más o menos por ahí. Ok, bien. Y por otro lado, de manera muy muy rápida y muy concreta, quiero explicar sobre el número de seguridad social. Bueno, es importante que sepan que aun cuando aquí la primera imagen que pone la compañera del 624 es el IMSS, hoy por hoy y dadas las reformas en esta materia, ya sea que trabajes en el IMSS o que trabajes en el ISSSTE, pues tú tendrás un número de seguridad social. A ver, y explico todavía más. Como trabajadores y trabajadoras tenemos derechos laborales. Uno de los derechos que tenemos es la seguridad social. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que nos den salud, que nos den actividades recreativas, que nos den una actividad cultural, en fin, toda la seguridad social que podamos tener para pues, estar bien como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, cuando alguien entra a trabajar en el sector público, de manera automática, la seguridad social que se le va a ofrecer es la del ISSSTE. Pero cuando alguien entra a trabajar al sector privado, la seguridad social que se le va a ofrecer es la del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. ¿Ok? Entonces es importante que sepan que aun cuando esta diapositiva hable ahora del IMSS, ¿no? Hoy por hoy, dado las transformaciones legales, las modificaciones legales, ya sea que si primero trabajaste en un sector privado y luego te vas al público o viceversa, debes de saber que se van a unificar tus cuentas y entonces vas a tener un único número de seguridad social. De repente hay gente que sí, que tuvo dos o que de repente hubo un error en el número. Es importante que lo corrobore y ya vamos a ver por qué es importante que no lo deje pasar. Bueno, pues como su nombre lo indica, el NSS es el número de seguridad social, una serie numérica única y permanente. Una vez es como tu CURP o como el acta de nacimiento. Una vez que se genera o se emite, ese va a ser para toda tu vida, ¿no? Y en este caso, particularmente, el número de seguridad social pues establece quiénes están dentro del seguro social, ¿no? Es como un poco el Instituto Nacional Electoral, el INE, ¿no? Pues sabemos todo el padrón de electores y electoras y lo tiene concentrado. Y en este caso, quiénes están trabajando de manera en empresas, ¿no? Ese es uno de los sentidos objetivos de tener un número de seguridad social. Pero pues cómo está conformado, bueno, pues seguramente te has preguntado y pongo a analogía o relevancia pues el CURP, por ejemplo, pues está conformado por las dos primeras letras de nuestro apellido, seguido de la primera consonante y vocal de nuestro apellido materno, y luego seguido de la primera letra de nuestro nombre, bla bla bla, ¿no? Nos va a ir dando como sentido. Acá el número de seguridad social está conformado por 11 caracteres que se asignan con la finalidad de llevar un registro de los aseguradas y asegurados. Y vemos un poco el desglose. El número de seguridad social 4612720946.1
tiene el siguiente significado o sentido. El 46 representa el número de la oficina o subdelegación administrativa que emite el registro. En el país hay muchas subdelegaciones del IMSS, los espacios o los, digamos, como estos centros donde atienden a la gente, ¿no? No necesariamente son espacios de atención médica, son actividades administrativas por las que da salida el IMSS, ¿no? Entonces tú vas a tu subdelegación. En el caso de los que vivimos cerca de Coyoacán, cerca de La Viga y de Churubusco, vamos a encontrar la subdelegación del IMSS a la que tendríamos que hacer trámites. Ahí dependerá de la zona geográfica en la que te ubiques. Luego, el número 12 dice que es el año de afiliación al IMSS. En este caso, pues fue el año 2012. El 72 corresponde al año de nacimiento del empleado. El 0946 son los dígitos asignados por el IMSS. Y el 1 prácticamente es el número de verificación del trabajador en el IMSS, ¿no? A lo mejor hay quienes son tan obsesionados, se aprenden su número de seguridad social. Está bueno porque es un documento que vas a seguramente ocupar durante mucho tiempo de tu vida, pero bueno, seguramente también hay quienes concentramos nuestra información en alguna carpeta o folder y de ahí nos damos cuenta de que podemos consultarlo en cualquier momento. De hecho, pues como lo decía hace un instante con el tema del RFC, muchos de los trámites gubernamentales, dada la pandemia, pueden, ¿no? Generarse vía remota o por internet. De hecho, en el caso del NSS se podía hacer ya desde antes de la pandemia. ¿Qué funciones tiene? Particularmente tiene 3 funciones. Funge como identificador para realizar cualquier trámite en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, quiero inscribirme al club del Seguro Social, porque lo tiene. Bueno, pues presentas tu número de seguridad social. Quiero un servicio funerario, porque los tiene, presentas tu número de seguridad social. Quiero una atención psicológica, presentas tu número de seguridad social. Quiero una operación, presentas tu número de seguridad social. Entonces, recuerden, lo que busca este número de seguridad social es eso, es cubrir como todas esas necesidades del ciudadano que permitan que tenga esa seguridad social. Por otro lado, también pues es un requisito, te permite tramitar junto con el fondo de ahorro que veíamos hace rato, tu crédito al Infonavit, ¿no? a la bolsa esta que les decía que se iba para el ahorro de la vivienda. Y también te permite supervisar las aportaciones hechas en el Afore, ¿no? Cuando tú quieres saber cuánto dinero has ahorrado después de trabajar 6 años, ¿no? En tal empresa, te metes al portal ya sea del IMSS o de la Afore a la que sabes que estás y te va a pedir el número de seguridad social para darse cuenta de cuánto es el capital que hasta la fecha has ahorrado. Entonces es importante que también se genere y se tenga muy presente. ¿Y dónde puedes tramitarlo? Bueno, básicamente, dada esta diapositiva, son tres espacios o 3 grandes sitios. El primero es en línea, ¿no? Dice acá que lo pueden tramitar 24/7 prácticamente. Y en el portal, en realidad es que eso sí es muy certero. Por otro lado, vamos a tener las clásicas aplicaciones o con las apps. Ustedes saben que pueden encontrar mucha información y pues también puede hacerse de manera presencial. En tengo dudas si en este momento se esté haciendo, dado que no tenemos todavía el semáforo verde con el tema de la pandemia, pero definitivamente me consta, y porque le ayudé hace poco a un joven a hacerlo, que desde los portales del IMSS puedes tramitar tu número de seguridad social. De hecho, googleas ahí número de seguridad social y de inmediato te lo da. Ok, bien, pues un poco de información, ¿no? Ahí más o menos al rebote de que ustedes sepan qué es. Yo espero haberme explicado, y si no es así, saben que tienen toda la confianza para poder acercarse, escribirme y a través del enlace preguntarme. Pero para mí, bueno, pues es valiosísimo que tengan una idea, aunque sea vaga y o ligera, de estos 3 documentos: el número de seguridad social, el registro federal de contribuyentes y la administradora de fondos para retiro, o mejor dicho, Afore. Aprovecho un tanto para hacer eco o hincapié en que miren la entrevista que hicimos a la licenciada Jamie Nieto,
porque pues nos da una perspectiva de cuál será el escenario en el que te enfrentes cuando busques un trabajo, y me parece súper valiosa su voz y experiencia, sobre todo para ti que estás como recién a buscar, ¿no? De alguna manera desconoces ese campo, y que te permita esa voz pues direccionar una toma de decisión más atinada o acertada. ¿Ok? Bien, pues entonces este sería todo de parte de estos tres temas, o de lo que yo quería que se informaran. Espero que puedan complementar y reforzar el tema con los organizadores gráficos que generaron, y en tanto no, bueno, pues con todo gusto lo volvemos a tocar, con todo gusto lo volvemos a debatir. Bien, pues muchas gracias por mirar este video, que tengan muy buena tarde.